te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Amén. Qué bueno que es saber que Dios, en su inmensa misericordia y también por su fidelidad, Él hace todas las cosas nuevas. Hay una expresión de la canción, una parte de la canción que hace mención a Isaías 43, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por las aguas no te anegarán, porque yo soy tu Dios, mío eres tú, yo te redimí, dice el Señor a través del profeta. Y bueno, cuando uno lo hace canción, recuerda esa promesa del Señor de pasar por esos momentos de la vida acompañándonos. Es interesante porque en ninguna parte de la Biblia Dios dice que va a evitar que pasemos por el fuego o por las aguas, sino más bien Él promete que va a estar con nosotros en medio de esas circunstancias, y de eso un poco trata el sermón de esta tarde. Antes de pasar al sermón, queremos anunciar que esta va a ser la última reunión de este tipo en este horario. Hemos visto que muchos se conectan a la mañana. Pudimos hacer virtual la reunión de la mañana. Primeramente iba a ser presencial la de la mañana con el protocolo, y luego seguir con la virtualidad para los que no pudieran venir. Pero como ya pudimos llevar internet y de calidad allí abajo, y muchos son los que se conectan después de un largo año, todavía no hemos descansado desde marzo, el 19 de marzo hasta el día de hoy, y bueno, necesitábamos un tiempo también. Y de todas maneras, todos aquellos que quieran estar convocados a la misma hora en simultáneo, como lo hacemos nosotros y concebimos la reunión, van a poder conectarse a la mañana y estar ahí un tiempo con nosotros. Y luego, si no, van a tener a la tarde. Hoy antes del mediodía ya habíamos subido a la otra plataforma el sermón de la mañana, aunque yo insisto que para mí hay un tiempo en el que tenemos que estar todos juntos. Para mí esa es la reunión, en la que estamos todos en simultáneo, separamos ese tiempo para estar en la presencia del Señor. Así que no habrá una reunión como esta, a menos que por alguna razón tengamos que cambiar de planes y lo anunciemos. Esta va a ser la última reunión que hagamos en este horario y de esta manera. El próximo domingo conéctese a la mañana, si no puede venir, si no está en el listado, y si no, venga por la mañana. Tenemos, por lo menos de manera informal, una información de que van a empezar a abrirse los eventos. Entonces ahí podremos hacer un culto más normalito, digo yo, más de los cultos que solíamos hacer, pero todo está en proceso. De todas maneras, para la conectividad también tiene la reunión de la mañana. Seguramente tendremos que seguir haciendo inversiones para que salga cada vez mejor lo que hacemos a la mañana, pero allí tiene una oportunidad de conectarse y compartir junto con nosotros, y estoy seguro que mis hijos agradecerán este nuevo cambio. Cuando tengamos que hacer algún otro cambio, seguramente no. Dicen que no, ellos estaban bien ahí, pasaron un buen año. Cuando todo comenzó y no sabíamos cómo ni dónde y todo lo demás, ahí estuvieron ellos dispuestos. La única manera que teníamos por entonces era esto, los núcleos familiares, estábamos todos encerrados, usted recordará, pero ahora ya, en la medida que se van abriendo las distintas actividades, intentaremos volver nosotros también a nuestra normalidad. Así que recuerde, el próximo domingo, o bien trate de estar aquí presencialmente. Hemos liberado algunos cupos para los hermanos mayores de 60 o los que están en riesgo. Siempre el protocolo aquí se cumple a rajatabla. Usted viene con el tapaboca que se dispone, los chicos lo atienden con el alcohol en gel, con la máscara, usted está en su burbuja, con conviviente, así que no hay ningún peligro, ningún riesgo de que usted pueda contagiarse aquí. Pero bueno, si usted no puede venir o no quiere venir, va a tener, como tenemos hasta acá, la posibilidad de conectarse a través de internet y participar de manera virtual en nuestras reuniones. Así que dicho esto, ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor. Y como dije, bienvenidos. Yo saludo dos veces, esto lo explico porque usted dirá, se olvida el pastor tan medio mal de la memoria. No, yo saludo otra vez porque después cuando se sube a YouTube se corta y solo se pone a partir de ese saludo de la predicación. Si usted se conecta a esta hora, pasó por las canciones y todo lo demás, ya en YouTube no. Así que bienvenidos todos a la casa de Dios en esta tarde, y vamos ahora sí a la predicación de la palabra de Dios. Yo cité
la otra vez en el sermón del domingo pasado, que había casado a una parejita, y cité de memoria, porque no estaba en la reflexión que tenía, una expresión del Señor Jesús, que dice: el sol sale sobre los buenos y malos, llueve sobre justos e injustos, haciendo una diferencia entre eso que nos pasa a todos y la bendición de Dios para aquellos que obedecen. Hay una realidad que nos toca vivir y hay un proceso en la vida que nadie puede evitar. Hay un descontento a veces con la vida y que nos toca a todos por distintas razones, pero aún en medio de ese descontento, los que somos cristianos y tenemos a Dios, recursos tenemos en Dios para pasar por esos momentos que suelen ser difíciles de vivir aún caminando con Dios. Algunos enseñan por allí, yo he mencionado cuando hablamos de la fe, algunos enseñan que la fe es un elemento o un recurso que Dios nos da para no pasar por adversidades, para no pasar por situaciones límites, para no pasar por enfermedades o circunstancias adversas o muy adversas, y enseñan que mediante la fe tal o cual cosa no nos debería pasar si tenemos fe. Entonces yo los invito a esos que piensan así y así lo enseñan, a que vayan otra vez y lean el capítulo 11 del libro de los Hebreos, o a los Hebreos, donde se menciona a los héroes de la fe, y al final del capítulo dice el autor todas aquellas situaciones difíciles, horrendas en algunos casos, que pasaron los héroes de la fe. Muchos fueron asesinados, perseguidos, masacrados, y están allí en la lista de los héroes de la fe. En ningún caso la Biblia enseña que la fe nos va a librar de esas malas circunstancias que nos tocan vivir. En todo caso, es la fe un recurso para que mediante la fe pasemos por esos valles de sombra o de muerte, como decía el salmista David. Alguien dejó su ofrenda, su diezmo en la semana, y me mandó avisándonos además un mensaje de texto y después un audio que decía: estamos pasando por momentos difíciles y qué difícil se ha hecho esta etapa, y un par de cosas más que tenían que ver con lo difícil que es vivir en este tiempo. Y le dije: la fe, cortito el mensaje de respuesta, la fe también es para pasar estos momentos. La fe también es para vivir esta realidad que nos toca vivir y vivirla en victoria. Decía que hay a veces un descontento con la vida. Dice Job capítulo 10 y verso 1: está mi alma hastiada, cansada de mi vida. No dice de la vida Job. Alguna vez hablé de Job, pobre, y mencioné estas cosas que él dijo en su estado emocional, espiritual y también mental, ¿por qué no? Él dijo: hastiado estoy de mi vida. Se ve que veía la vida que lo rodeaba y no le encontraba nada bueno a su vida. Y era un hombre de Dios, un hombre que está visto en la Biblia como el referente de paciencia y de perseverancia en medio de la adversidad y del dolor. Sin embargo, en un punto de ese proceso, él dijo: qué cansado estoy de mi vida, ya no quiero vivir más la vida que me ha tocado vivir. Luego dice Eclesiastés capítulo 7 y verso 14, esto que yo dije de memoria: hay días buenos y hay días malos, aún para los que caminamos con Dios. No es que los que caminamos con Dios no vayamos a pasar por momentos difíciles. El otro día la pastora, hicimos con la pastora, o hizo la pastora y yo como invitado, el no tires la toalla, y algunos hermanos después cuando me comentaron a mí, le comentaron a la pastora que no sabían cosas de nuestra historia de vida, pero bueno, a veces uno ahí está hablando más personalmente y te hacen preguntas que tienen que ver con cosas que han pasado y uno contesta cosas que han pasado. Así que también nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, y como dice la Escritura, la fe de alguna manera también nos ayuda a superar esos momentos. Jamás he renegado con Dios, no de Dios, jamás, pero a veces he vivido momentos difíciles, pero también, como dije también ese día, la fe nos ha ayudado, nos ha sostenido, ha sido nuestro puntal en momentos de adversidad. Hay un tiempo de cruz como hay un tiempo de gloria, y estoy pensando en Jesús. No hubo solo gloria en la vida del Señor, estuvo también la cruz en la vida del Señor. Hay tiempos de humillación como tiempos de exaltación. El rey David pasó por muchos momentos difíciles antes de ser el gran rey de Israel, y el personaje que elegí para esta tarde también pasó por momentos muy difíciles de humillación, de desazón, de injusticia,
hasta que un día Dios alumbró con su justicia y hubo un tiempo de exaltación. Se está en el valle y también se está en el monte. No siempre se está en el valle, también hay que decirlo, pero no siempre se está en el monte. No siempre se está en la gloria, en la plenitud. Hay momentos de sequedad, como dijo el propio salmista en una de las ocasiones, cuando su hijo se sublevó contra él y fue de grande, algunos calculan 65 años, en aquella forma de vida era haber vivido mucho. Y dice la Biblia que cuando se sublevó Absalón, él se fue camino del desierto y escribe ese salmo donde dice, en tierra árida estoy y deseo tu presencia, como cuando estaba en el santuario. Hay momentos de valles, hay momentos de desierto, hay momentos de sombra donde parece que Dios no está. Pero aún, como dije, en esos momentos Dios está allí para sostenernos. El personaje que escogí para que nos inspire en esta tarde-noche es José. José vivió un tiempo de exaltación que todos sabemos, fue un gran personaje de la Escritura. Él comienza a los 30 años, lo mejor de la vida, lo mejor que le tocó vivir, pero hubo un periodo antes de ese tiempo donde él padeció y padeció mucho, como dije, la injusticia, el abandono a sus hermanos, el rechazo a sus hermanos, la envidia a sus hermanos y un montón de cosas que son difíciles de vivir y difíciles de superar. Por eso titulé El duro proceso de vivir. No es tan fácil vivir, aún cuando caminamos con Dios. Y hay momentos donde son bien duros y bien difíciles, pero este personaje bíblico pasó por esos momentos y en esos momentos se aferró a Dios y fortalecido en Dios. Luego, a partir de la edad de 30 años, vino para él la exaltación. Así que acompáñenme primeramente a la lectura y nos vamos a ir metiendo en esta historia apasionante de este personaje, apasionante como fue José. Génesis capítulo 45, después de un largo proceso de vivir, donde pasó eso que yo te digo, fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, y traicionado en la confianza porque lo llevaron ahí al campo y ya no más volvió a ver a su familia hasta este momento en que se está reencontrando con él. Él, cuando miraba hacia atrás, veía que su vida no había sido para nada fácil. Sus hermanos lo habían vendido por envidia, lo habían rechazado, no lo querían, y luego va a la casa de una persona en calidad de esclavo y él se comportó correctamente con ese hombre. Sin embargo, la injusticia, primero la envidia y la venta de sus hermanos, luego la injusticia de Potifar y su mujer, porque haciendo todas las cosas bien, de pronto fue acusado por algo que él no había hecho. Y allá de esclavo vas a parar a la cárcel. Y aunque tenía promesas de Dios gloriosas sobre su vida, él se veía cada vez más lejos de lo que Dios le había prometido. Y en un cepo, en una cárcel oscura, como eran esas cárceles, ahora hay cárcel modelo, y tienen los que están presos privados de la libertad, televisión y a veces internet también. Algunos le dan celulares. No se imagine esas cárceles porque no eran para nada así. Allá va José. Y yo me imagino a José pensando a la noche: Señor, ¿dónde están las promesas que me hiciste? ¿Por qué tuvo que pasar por esas circunstancias de la vida que me tocó vivir? ¿Por qué mis hermanos hicieron conmigo aquello? ¿Por qué la mujer de Potifar me acusó injustamente? ¿Por qué terminó en la cárcel de manera injusta? ¿Por qué nadie habló en el medio e hizo justicia por mí? Y acá estoy. Imagino yo a José alguna de esas noches en la cárcel pensando así y hablando así con Dios. Pero mire lo que dice el mismo Génesis capítulo 45, versos del 5 al 8. Ahora él está hablando con sus hermanos y se está dando a conocer después de muchos años, entre 10 y 15, dicen algunos que habían pasado. Y les dice esto: ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá. Y está haciendo mención allá cuando lo vendieron a los mercaderes como una mercancía, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarle posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Qué maravillosa manera de concebir para él los hechos de la vida. Qué manera más maravillosa de concebir para él que Dios estaba con él en todo tiempo y que todo lo que él vivió era parte de un proceso de Dios
para con él. Era parte de la voluntad de Dios para con él. Él no podía ver en la envidia de los hermanos algo que solo tenga que ver con lo doméstico y familiar. Él veía que Dios había usado esa circunstancia y la otra circunstancia, más la otra que ya te describí, con una sola meta y propósito, que era que Dios lo lleve al lugar donde Dios lo quería llevar. Mire, si uno tomase esos momentos de la vida como parte del trato de Dios, como parte de la voluntad de Dios para nosotros, entonces más de una vez no estaríamos tristes, ni nos sentiríamos abandonados por Dios, sino que estaríamos viendo de qué manera Dios va a usar todo esto para los fines y propósito que Dios tiene conmigo. Él, cuando llegó a esa etapa de la edad y miró para atrás, dijo: nada ha sido casualidad en mi vida. Nada pasó porque sí en mi vida. Le dice a los hermanos que lo habían vendido: ustedes no fueron responsables de eso que Dios permitió para bien, porque para bien precisamente Dios ha permitido lo que me ha pasado. Como dije, qué hermosa manera de tomarse las cosas de la vida, qué hermosa manera de tomar aquellas cosas que son adversas, aún tristes, aún injustas, como parte del proceso de Dios para nosotros. Si Dios lo ha permitido, Dios sabrá por qué. Si Dios lo ha permitido, Dios tendrá un propósito con eso que Dios permitió. Y así concebía esos hechos traumáticos e injustos José. Pero vamos a hacer un poquito de historia para entender por qué José termina donde termina y pensando como pensaba. En el capítulo 37 de Génesis, vayan allí atrás. Yo simplemente voy a citar algunas cosas, no voy a leer, pero para que usted vaya ordenando la historia y vaya trazando cómo fue la vida, un mapa de ruta de cómo fue la vida, una línea de tiempo de José, para que entendamos por qué está allí en Egipto revelándole eso a los hermanos. En el capítulo 37 él recibe un sueño de una vida trascendente. Según lo que Dios le mostró, él entendía que Dios lo iba a poner por encima de sus hermanos y aún de su padre y de su madre, como luego fue. Eso fue todo lo que él contó. La reacción de los hermanos fue la envidia, el rechazo, el odio, y casi lo matan. Casi lo matan. ¿Qué había hecho José? Simplemente contar lo que Dios le había mostrado. Y en esa visión que él tuvo, inocentemente lo contó ante los hermanos. Y los hermanos así reaccionaron. ¿Acaso vas a ser más que nosotros? ¿Acaso estás creyendo que vas a ser más que papá y que mamá? Entonces dice la Biblia que sus corazones se encendió de ira y algunos hablaron de matarlo. Después el mayor dijo: no lo matemos, no traigamos esta condenación sobre nosotros, pero sí, lo vendieron y allá fue a la tierra de Egipto. ¿Qué mal había hecho José? Ningún mal había hecho José, solo contar lo que Dios le había mostrado. Hay veces que contamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero no todos se entienden, ni mucho menos acompañan, y aún peor, tienen reacciones como esta, la de los hermanos. Cada vez que cito situaciones familiares, digo, uno a veces en la vida se encuentra con un montón de personas que no son afín y no van a hacerlo nunca, pero uno le da la importancia en la vida de uno que le cree que le tiene que dar. Pero no así el núcleo familiar. Es más difícil sobreponerse a la traición, a la envidia, a los celos o al odio del núcleo familiar. Pero esa es una de las pruebas que José, por las que tuvo que pasar. Y para llegar al propósito de Dios se tuvo que sobreponer a eso que le tocó vivir con sus hermanos. Luego en el capítulo 39 del mismo libro está el alivio que significó para él ir a la casa de Potifar. Este hombre que lo compró se lo vende a Potifar. Y parece ser que hasta ahí la cosa venía mejorando. Si la mente de José funcionara como nosotros, diríamos que José pensaba: bueno, evidentemente ya estoy mucho mejor. Y seguramente de aquí, por alguna razón extraña, Dios me seguirá levantando y Dios seguirá cumpliendo su propósito en mí. Había caído bien en la casa. El amo lo había puesto por sobre todos los bienes y confiaba en él como en sí mismo. Me refiero a Potifar, que era el amo de José. Así que José habría dicho: bueno, seguramente ya terminó el dolor, terminó la angustia, terminó la desazón. Ahora tengo cierta certeza. Estoy en Egipto. Me compró una persona que es influyente en el reino de egipcio, así que seguramente de aquí ya se va a cumplir lo que Dios me había prometido, me había mostrado. Lamentablemente para él, si es que pensó así en algún momento, nada de eso aconteció.
Fue en la casa de Potifar, donde fue acusado injustamente, con mentiras y acusaciones falsas. Cuando él creyó que ya había un tiempo de bonanza, ahora la mujer de este hombre que le había dado toda la confianza, acusa injustamente a José. Condenan a José por una injusticia y va a la cárcel. Y yo me imagino otra vez a José caminando de la casa de Potifar, dejando sus enseres. Si era el mayordomo principal, seguramente tendría una buena vida, aún en calidad de esclavo, pero una buena vida. Y de pronto otra vez la desazón. Y de pronto otra vez, ¿dónde está Dios? Y de pronto otra vez, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Diría José, rumbo a la cárcel, sabiendo que, como digo, la cárcel era bien difícil por aquellos días. No eran cárceles como las de hoy. Pero allí va él, en calidad ahora no de esclavo, sino en calidad de reo, en calidad de criminal. Para la ley egipcia había cometido un acto criminal y él sabía que no, que era una falsa denuncia, una injusta denuncia, pero allí va. En el capítulo 39, verso 2, dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, aunque después esto se le terminó. Mas Jehová estaba con José. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y dice el versículo 4, y halló gracia a José ante sus ojos, y le servía, e hizo lo mayordomo, y le entregó todo lo que tenía, porque Dios estaba con él. Todo en la vida de José indicaba que Dios estaba con él. Versículo 21, mas Jehová estaba con José, y le extendió misericordia, y le dio gracia ahora a los ojos del jefe de la cárcel. La clave en la vida de José, que Dios siempre, Dios estaba con él. Y el estar con Dios no significa que no pueda ser traicionado, vendido, ni objeto de ira, ni objeto de odio. Pero hay algo clave en la vida de las personas cuando caminan con Dios. Dios puede tornar esa maldición en bendición. Dios puede cumplir su propósito aún en medio de eso. La clave en la vida de Moisés no es que tuvo buenos hermanos. La clave en la vida de José no es que tuvo un buen patrón, un patrón justo. La clave en la vida de José no es que le fue bien en la vida porque había estudiado en una buena universidad y de pronto tenía un buen título, ahora una buena carrera y una buena profesión. La clave en la vida de Moisés está en esos textos. Mas Jehová estaba con José y hacía que José caiga en gracia delante de distintas personas. Aún yo pienso en esas circunstancias en las cuales vemos que la cosa no está bien, pero Dios está con nosotros. Yo a veces veo al Señor mostrándome en medio de la adversidad, de alguna manera, en alguna circunstancia, de algún modo, veo la manifestación de la presencia de Dios. Y la clave no está en que no pasemos por esos procesos y momentos que suelen ser duros. La clave está que aún en esos momentos y en esos procesos que suelen ser duros, Dios esté con nosotros y nosotros estemos con Dios. La clave en la vida de José es que él siempre estuvo con Dios. En medio de la injusticia, él estuvo con Dios. Cuando fue vendido, él estuvo con Dios y Dios estuvo con él. Caminando allá en calidad de esclavo, caminando en calidad de reo, aún estando preso, Dios estuvo con él. Y a mí me encanta, porque estando en la cárcel fue cuando él interpreta el sueño de dos compañeros de cárcel. A mí me gusta mucho eso porque yo me imagino que en el contexto en el que ellos estaban parecía que eran todos igual. Todos habían cometido algún delito, seguramente diría la gente, como dice hoy, si está en la cárcel por algo será. En el caso de José no había hecho nada para estar ahí. Cuando uno miraba a José con el resto de los internos, término que se usa ahora en las cárceles actuales, uno no veía una diferencia entre ese reo y otro reo, excepto que Dios estaba con él. Y la gracia de Dios se siguió manifestando. Y los dones de Dios se siguieron manifestando. Yo celebro eso de Dios. No importa en qué situación estemos. No importa si estamos en el monte o en el valle. No importa si estamos rebosando de comunión con Dios y rodeados de todas bendiciones o haya una escasez como hay en el desierto. Lo que importa es que sigamos en comunión con Dios y que Dios siga manifestando su gracia en nosotros. Y que Dios siga manifestando los dones
que Dios nos ha dado. Recuerdo también que el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses estando preso. Él mismo lo dice. Y estando preso, Pablo era de bendición a una iglesia. No es que tengamos que estar en condiciones que nos rodeen favorables para que Dios se manifieste si estamos en comunión con Dios. Evidentemente José nunca perdió la comunión con Dios. Y evidentemente Dios nunca se desentendió de su siervo José. Y en la cárcel, cuando un compañero le comenta un sueño que había tenido, él tenía ese don de Dios. Y le dice al reo, al compañero, lo que era la interpretación de ese sueño. Y esas cosas que Dios permite en nuestra vida. El primero porque le pasó con dos, y otra lección de vida que yo aprendo porque el que se acordó fue el segundo. Él interpreta un sueño a uno de los reos que luego sale de la cárcel y era íntimo del rey. Y ese no dice nada. ¿Y por qué para mí es importante eso? Porque a veces hacer muchas cosas para bien de muchas personas y pocos son los que se acuerdan. También José pasó por la ingratitud de ese primero, que tendría que haber llegado al palacio y decirle al rey, vos sabés que ahí hay un hebreo en la cárcel que tiene un don especial. Y si José pensara como nosotros, es probable que alguna noche haya pensado de este primero, ¿cómo se fue y no contó? ¿Cómo no valoró lo que yo le dije? ¿Por qué no dice ahí en el palacio que tengo dones especiales? Pero el segundo sí. El segundo pasa por lo mismo. Y José interpreta el sueño, porque es el don que él tenía. Por eso digo, no importa la circunstancia que nos toque vivir, si estamos en comunión con Dios, lo que Dios nos haya dado, los dones del Señor, van a manifestarse de todas maneras. Y en el caso de él, esa manifestación de Dios o del don de Dios en él, hizo que después va a ser la manera, la salida, el vehículo que Dios usó para que él salga de la cárcel. Porque usted conoce la historia, el faraón había tenido un sueño que lo había perturbado. Entonces llama a los adivinos, a las personas que él consultaba, a los videntes, y ninguno podía interpretar el sueño. Y estaba turbado y quería mandar a matar a todos, porque era costumbre de la época, ya que te tengo y no me da soluciones. Y ahí se acordó este íntimo del rey. Vos sabés, rey, que hay un muchacho allá en la cárcel, un hebreo. Seguramente que habrá, porque ese sería el expediente entonces, ¿no? Seguramente habrán dicho, ese que quiso propasarse con la mujer de Potifar, ¿te acordás? O no, capaz que era tan grande el reino que no, pero se habrá mencionado por lo menos la causa, por qué está preso, y por esa razón había ido. Pero este hombre habla, y dice la Escritura que lo mandan a buscar a José. Yo me imagino ese día, pude imaginarme ese día de lo repentino que son los cambios cuando Dios actúa. Porque él estaba un día cualquiera, en calidad de preso, habrá salido al patio ese día como cualquier otro día, habrá pasado una jornada en la cárcel como cualquier día, y le dicen, che, tenés que cambiarte, el jefe de la cárcel te manda a buscar, aparentemente tenés que tener una entrevista con el faraón. Mire, eso es inexplicable, intransferible a nuestra cultura, porque no hay nadie tan importante como el faraón del imperio egipcio o un emperador de los 5 imperios más importantes que hubo en la tierra, en la historia de la humanidad. No hay nada comparable. Si yo digo, cambiante, que tenés que hablar con Alberto, el presidente, no es ni comparable ni por asomo a la figura de un emperador o de un faraón. Así que yo me imagino a José, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se había acordado aquel reo que estuvo con él y habló. Y dice la Escritura que allá va aseado, arreglado para presentarse. Mire cómo estaría para que tuvo que pasar por ese proceso antes de presentarse ante el faraón. Y le comenta al faraón el sueño que había tenido, el de las vacas flacas y de las vacas gordas y luego las vacas flacas. Usted recordará la historia si la conoce. Y entonces recibe esa revelación que él tenía y otra vez el don de Dios se manifiesta. Ahora ya en el palacio, rodeado de gente importante, que van a tomar una decisión muy importante, porque dice la Biblia que el faraón lo puso sobre todos los bienes, porque dijo, ¿y dónde vamos a encontrar otro hombre en el cual el Espíritu de Dios more sobre él? Mire el impacto que causó en ese hombre la sola manifestación del don de Dios. Así que él le dice, ¿qué significaba eso? Van a venir años de abundancia, tenés que guardar en el granero todo lo que más puedas, porque luego van a venir 7 años de escasez. Esta expresión se usaba hasta el día de hoy, ¿no? La época de las vacas flacas. Hoy dije algo a la mañana del asado, el pastor Marcelo citaba en el gobierno anterior las listas, ahora se está complicando un poco más.
comer asado en este tiempo. Así que le había avisado el Señor que iba a haber una gran hambre en la tierra. Primeros años de prosperidad. Cuando el rey, el faraón, escucha eso, entonces dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre al cual Dios le revela estas cosas? Y mire lo repentino de Dios para bendecir. Por eso digo yo, cuando he sido formado en la fe a la luz de esta historia, digo, nada puede impedir que Dios cambie de la noche a la mañana la vida de una persona. A días atrás, José estaba como cualquiera de los otros reos, con la imagen, con el estado de cualquiera de los otros reos. Ahora estaba hablando con el faraón, cambiado, bien vestido, y le estaba diciendo al faraón, a partir de ahora te quiero poner sobre todos mis bienes. Y así fue. Capítulo 47 del mismo libro. Vemos a José ya reivindicado. Y dice el versículo 6 que lo que había sido una desgracia para él se tornó una bendición. 47:6. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre. Eso le dice el faraón a José. Qué hermosa bendición. Y dice el 11, y así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Egipto. Qué maravilloso es Dios, y qué maravilloso es poder confiar en Dios y en su propósito eterno. Aquello que había sido una maldición, aquellos procesos por los cuales él pasó, ahora lo tienen a él delante de su padre y hermanos, hablando con el dueño de la tierra, como eran los faraones, literalmente los dueños de todo. Y le dice el faraón, quiero que mires la tierra de Egipto. Elegí de la tierra de Egipto la mejor tierra que vos creas que hay aquí, y andá ahí con tu papá y con tus hermanos y dale esa tierra a tu familia. Qué maravillosa bendición poder ser de bendición. Qué maravillosa bendición que Dios le da a este joven reivindicado, porque supo esperar en él, supo esperar en el propósito de Dios, y aunque le fue duro vivir, y aunque hubo momentos difíciles de entender, él siguió aferrado a ese Dios que había conocido y que le había mostrado que iba a ser de bendición, y que su vida iba a trascender por mucho, pero que en algunos momentos estuvo tan lejos de esas promesas, pero él nunca se apartó de Dios, y Dios nunca se apartó de él. Y por la manifestación de Dios y de los dones que Dios le había entregado, allí está ahora siendo de bendición a su familia. Permítame que comparta algunas lecciones a modo de conclusión de todo esto que hemos visto en esta hora. La primera lección es que Dios va a cumplir su palabra en nosotros siempre. No importa los momentos durante el proceso que sean difíciles, la injusticia, y que no entendamos y que nos veamos en la cárcel tan lejos de las promesas de Dios que Dios haya hecho en nuestras vidas, no importa, porque Dios siempre va a cumplir sus palabras en nosotros. Y no te preocupe el tiempo transcurrido, porque José un día era el reo, al otro día estaba siendo segundo del rey. Un día no tenía nada en su vida que valiera la pena, al otro día lo tenía todo por delante. Porque cuando Dios se dispone a cumplir su palabra, no hay nada ni nadie que pueda interrumpir el cumplimiento de la palabra de Dios en una persona, en una familia, aún en una iglesia. Lo segundo es que no debemos quedarnos en los hechos traumáticos que hayamos vivido. Nuestra vida es más que un hecho. Si José se quedaba en la cárcel, si José se quedaba en la injusticia, si José se quedaba en el pozo donde lo metieron sus hermanos, en la envidia, en los celos, en el odio, si se hubiese quedado ahí José, allí hubiese sido su final. No te quedes en los momentos difíciles o duros que te han tocado vivir. Eso forma parte de un proceso, pero tu vida y la mía es mucho más que eso que nos tocó vivir, que ha sido duro y difícil. No te quedes en un hecho traumático. Nuestra vida con Dios es mucho más que eso. Si hemos padecido emocionalmente o emociones negativas como la envidia, los celos y el rechazo, como hizo José, perdonemos. Como hizo José, perdonemos. Porque muchas veces quedamos ligados nosotros al rencor por eso que hemos vivido. Y no podemos desprendernos. Yo por eso cité las palabras en el capítulo 45 a sus hermanos: no se entristezcan, no se sientan mal por lo que me hicieron. Dios, para preservación de la vida, permitió eso, y ahora estoy en esta posición en la que estoy.
Si Dios ha permitido algo que tiene que ver con alguien que te hizo alguna forma de mal, perdoná, guarda tu corazón, limpia tu corazón, quita el rencor de vos. No te va a servir para nada y es más, a lo mejor estropea los planes que Dios tiene para con vos. Sea la compañía de Dios siempre tu prioridad y la mía. Si hubo una cosa clave en la vida de José, estando donde estuvo, es que la Biblia reitera, mas Jehová estaba con él. Mas Jehová estaba con José. Sea la compañía de Dios tu prioridad, tu prioridad. Te encuentres donde te encuentres, Dios va a manifestar su favor. Te encuentres donde te encuentres, Dios va a manifestar su gracia. Lo que Dios te ha dado no se opaca en la cárcel. Lo que Dios te ha dado no se opaca ante la injusticia ni ante la envidia de las personas que puedan rodearte. Lo que Dios te ha dado va a brillar en toda circunstancia. Y te encuentres donde te encuentres, Dios va a manifestar su gracia y su amor sobre vos. La clave está, como lo estuvo en la vida de José, que vos estés en comunión con Dios. Dios no se va a apartar de nosotros, pero lo ha prometido en su palabra. Nosotros a veces, ante esas circunstancias, nos apartamos de Dios y estamos en la cárcel renegando contra Dios. O me prometiste tal o cual cosa, mirá dónde estoy ahora. Entonces mentira tu palabra. Y allí entramos en un proceso donde no creemos las verdades de Dios, o dudamos de su palabra, dudamos de su amor. Entonces, ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios en nosotros? José estaba convencido de que algo Dios haría. No sabía el cómo, como no sabemos nunca el cómo. Hay una expresión de Salomón en el libro de Eclesiastés que dice, así como no sabemos cómo se forma el hueso en el vientre de la madre, tampoco sabemos el obrar de Dios cómo va a ser en todos los casos. Lo que sí sabemos es que Dios obra en todos los casos. Podría haber sido esta historia u otra que llevó a José al palacio. Fue esta. Podría haber sido otra. Lo que sí sabemos es que siempre Dios va a cumplir con sus promesas sobre nosotros. Así que le invito a orar. Le invito a presentarse delante de Dios. A lo mejor está pasando por un proceso duro, como dije en el sermón, el duro proceso de vivir. Hay una circunstancia que lo ha superado, que no puede ver a Dios. Ha sido objeto de injusticia y dice, ¿qué merecí yo para esto? Bueno, José, la verdad que no había merecido nada para estar en la cárcel, pero allá estaba. Más, como hemos leído, el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Hay veces que hay injusticia en los trabajos y vos decís, ¿por qué? Dios está con vos. Dios está con vos. Dios va a cumplir esa promesa. Hay justicias en la familia. Dios está con vos. A lo mejor Dios te ha dado promesas y no se cumplen y te ves lejos de esas promesas. No dudes del amor de Dios ni de la palabra de Dios. De un día al otro, José deja la cárcel, sale de estar en calidad de reo para ser el administrador de uno de los imperios más grandes e influyentes de la historia, inclusive, porque fueron los que inventaron alguna forma de escritura, los egipcios, entre otras cosas, como hay las pirámides y cierto tipo de construcción, y allí José estuvo como segundo de uno de los faraones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios va a cumplir siempre su propósito en nosotros. Presentate delante de Dios por un momento, que quiero orar por vos. Tal vez no estés en el mejor momento y te veas muy lejos de las promesas de Dios, las que ha hecho sobre vos. Confía en el Señor. La clave está en que no te apartes de Él. Él no se va a apartar de vos. Padre bueno, en esta tarde noche te damos las gracias por este ejemplo que hay en tu palabra. Y muchas veces ha sido un duro proceso el vivir. Hemos estado en el valle como hemos estado también en la montaña. Hemos pasado por bendiciones, también hemos pasado por necesidades y carencias. Hemos alcanzado, Señor, un montón de cosas en la vida, hemos perdido otro montón. Tenemos afectos maravillosos que nos rodean, pero hemos perdido otros afectos también. No todo ha sido color de rosa en nuestra vida. En algunos tramos de ella hemos pensado que es un proceso duro el vivir, pero nos hemos mantenido firmes en vos. Yo te ruego, Padre bueno, que vos visites cada corazón de los que se ha sentido identificado con esta reflexión y con esta historia. Aún aquellos, Señor, que puedan pensar como Job, hastiado estoy de mi vida, no me conforma, descontento con mi vida. No es la vida que yo pensaba tener.
Pero también en la vida de Job, con la vida de José, el estado postrero fue mucho mejor que el primero. Y le diste 10 veces más de las posesiones que él tenía, pero en algún momento, en ese tramo duro del proceso de vivir, él dijo, no vale la pena mi vida. Y a veces pensamos que nuestra vida no es significativa, que no hay un valor en vivir. Yo te ruego, Padre bueno, que tú acompañes a aquellos en esta noche, que tu palabra ha llegado a sus corazones, que tú los acompañes ahora y les muestres, Señor, a través de tu palabra, que tú de la noche a la mañana puedes revertir una situación. Que como José pudo dejar la cárcel, no pensando en la cárcel hacia futuro, habrá pensado, ¿y cómo salgo yo de aquí? A lo mejor han hecho algún bien y se olvidaron del bien que hicieron, como también se olvidó el primero que salió de la cárcel, pero siempre vos vas a usar a alguien para que se cumpla tu propósito en nosotros. Alguien será desagradecido, otro va a ser agradecido. Alguien no hará con nosotros lo que tendría que haber hecho, otro sí lo hará con nosotros lo que tendría que haber hecho. Y esas son las lecciones de vida que aprendemos de José. Gracias te doy por tu santa palabra. Gracias por estos ejemplos que nos inspiran. Y gracias porque vas a sostener a aquellos que están pasando por esos procesos, que son difíciles, que son duros, pero la clave está en que tú estés con ellos y ellos estén aferrados a vos. Aún como Pablo en la cárcel, Señor, que tus dones y tu gracia se manifiesten en nosotros. Estemos en el mejor o en el peor de los momentos. Estemos en el monte o estemos en el valle. Que tus dones y tu gracia se manifiesten a través nuestro, porque no hay una circunstancia exterior apropiada para que eso ocurra cuando estamos en comunión contigo. Seguirá fluyendo de nosotros lo que nos has dado. Gracias te damos, Santo Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por lo que tú harás, por esta palabra en cada corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo.
todo lo haces nuevo, haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo es renovado en ti. Tu sangre borra toda la maldad. Tu sacrificio no